Esperemos un minutico más que llegue el resto de compañeros. Bueno, vamos a empezar entonces. Regálenme un segundito, vamos a mirar. Bueno, vamos a hacer esto no tan aburrido, entonces les voy a mostrar videitos. Ah, pero aguante. Y voy a mostrarles ahora sí. Vamos a hacer un repasito pequeñito de una vaina que se llama el ángulo sólido, porque eso lo necesitamos. Buenas noches, para continuar el tema. Compañeros profesor. Soy Cruz Velázquez Surge Excel y voy a presentar el tema de ángulo sólido. ¿Qué es un ángulo sólido? Bueno, es el ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado que se corresponde con la zona del espacio limitada por las rectas proyectantes desde el objeto hasta el observador. Todo esto quiere decir que es el ángulo que formaría un objeto en una superficie más alejada visto desde arriba. Si la proyección cónica del objeto tiene forma circular, el ángulo espacial corresponde al ángulo sólido de un cono. Si la proyección cónica es un cuadrado, el ángulo sólido es el ángulo espacial de una pirámide cuyo vértice es el observador. Si se dibuja una esfera auxiliar de radio R con centro en el punto P, esta intercepta a la superficie cónica generando un sector esférico de superficie S. Siguiendo la fórmula, que es bastante sencilla, el ángulo de la figura va a ser igual a la superficie entre el radio al cuadrado. Explicando de una manera sencilla, podemos saber el ángulo que forma una figura sabiendo la superficie que éste crea en una esfera y dividiéndola por el total del radio al cuadrado. No necesariamente tenemos que verlo como una esfera. También se puede ver como en la imagen de abajo a la derecha, que está dividida a la mitad, también puede ser a 3/4. Y con solo saber la superficie y el radio, ya con eso. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Qué video tan chingo, no joda. Pensé que iba a ser mejor. Tocó irnos a lo bueno. Quiero ver.
ver si lo pillan gráficamente. Venga, a ver. Es que es exactamente lo mismo que yo voy a dibujar. Ah, mire, de pronto este. Vamos a ver. Bueno, para los que poco inglés, el tipo dibujó un área sobre el globo. Dijo, pues imaginemos que el globo es circular, perfectamente esférico. Y de esa área, que fue la que pintó de rojito, pasen un radio hacia el centro de la esfera. Entonces pillen, imagínense que ese radio que dibujamos primero, ustedes lo hacen rotar de forma que barra toda esta superficie. Entonces ustedes están formando un cono, ¿cierto? Esa superficie que pueden hacer acá, como hagan de cuenta, si formaron ese cono y echaran una monedita que cupiera justo acá, ese sería el esterradián o el ángulo sólido. ¿Listo? Eso es lo que queremos mirar. Acá simplemente dice cómo se hace el cálculo para la esfera completa. Entonces, simplemente el área de toda la esfera es 4pi por r al cuadrado. Y si ustedes hacen justamente usan la definición del esterradián, que es el área dividido en el radio al cuadrado, entonces tenemos 4pi esterradianes, que es el ángulo sólido total que abarca una esfera. ¿Listo? Pero esa no nos interesa tanto. A mí lo que me interesa es que se vayan más o menos dando cuenta de esto, porque se cerró. Ahora sí. No sé por qué se bloquea. Que se vayan dando cuenta de más o menos lo que estamos hablando, porque voy a formalizarlo de manera matemática. ¿Listo? Entonces, venga, les comparto. Entonces teníamos esto. Segundo. Bueno, esto lo vimos la clase pasada, hablamos del flujo eléctrico como un número de líneas de campo eléctrico que atraviesan un área, una superficie. Y pues simplemente le echamos matemática a eso. Entonces usamos el concepto vector área
hablamos de que el flujo es simplemente el producto punto entre dos vectores, el vector campo eléctrico y el vector área. Y dijimos que en una superficie cualquiera simplemente cogemos pedacitos muy chiquitos de área y hacemos la integración de esa vaina. Ahí quedó la cosa, ¿cierto? Pero entonces, para entrar en la ley de Gauss, tenemos que hablar justamente del ángulo sólido. Y no solamente del ángulo sólido, sino de cómo podemos describir matemáticamente un pedacito, un parchecito de área en una esfera. Listo, entonces espérenme un segundo a ver si yo tengo esa foto aquí, porque si la tengo me ahorro. Será en desktop. Si la tengo me ahorro dibujarla porque es bastante complicada. Ah, sí, señores, sí la tengo. Entonces, vamos a checar esto. Y la vamos a poner aquí. Ah, ¿por qué? Listo, ahora sí. Entonces escribamos ley de Gauss. Entonces, recordemos esa esferita de la que estábamos viendo el ángulo sólido. ¿Listo? Cojamos la extensión al espacio del plano cartesiano, entonces x, y, z, y coloquemos el 0, 0, el origen, en el puro centro de la esfera. ¿Listo? La gráfica que tenemos ahí es un corte exacto de 1/8 de esa esfera. Entonces, imagínense, únicamente, pues tengo toda la esfera ahí, pero únicamente estoy cogiendo el pedacito de la esfera que está donde X tiene valores positivos, donde Y tiene valores positivos y donde Z tiene valores positivos. ¿Listo? Hasta ahí se entiende, ¿sí? Es un octavo de la esferita. Si yo la hiciera completa, se vería algo como así. Estaría la esferita y entonces yo pondría mi plano cartesiano, llega aquí, ta, ta, ta. Coño, ¿por qué no escriben esto? Aquí todos son manes, ¿cierto? Bueno, así. Pero fíjense que como estoy dibujando toda la esfera, técnicamente yo podría poner algo así. Y está para acá. Este no me gustó. Delete stroke. Listo. Marica, qué estresante esta mierda, perdón. Pero está jodiendo mucho este programa. Listo, ahora sí. Entonces, imagínense que esta es la esfera y que yo pusiera todo el espacio en el puro centro de la esfera. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos el Z positivo, el X positivo, el Y positivo. Y fíjense que en los rojos tenemos el menos Z para abajo
la extensión a menos X y a menos Y. Y yo lo que hice fue cortar únicamente el pedacito de la esfera, este pedacito, que está donde están los valores positivos. Eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, ahora, independientemente de eso, independientemente de lo que yo cogí o no cogí, yo agarro un pedacito de área ahí en la esferita, que es este que tengo aquí. ¿Listo? Y de los 4 lados es que yo trazo líneas hacia el centro de la esfera, de las 4 esquinitas. ¿Listo? Entonces imagínense simplemente que esa esfera fuera como una esfera de que una esfera de sandía o de alguna vaina así perfecta y ustedes le sacaran un clavo de sandía a esa vaina. Es decir, en la parte exterior es un cuadrito, pero se vuelve como una cuña, como una pirámide hacia el centro y sacaran esa tajadita. ¿Listo? Y matemáticamente, entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Fíjense que yo parto desde el eje X, desde aquí. Y yo digo, bueno, yo quiero saber dónde está ese pedazo de área. Recuerden que eso lo hablamos, eh, no me acuerdo si lo hablamos con ustedes o lo hablamos en mecánica. Hay dos formas de ubicar puntos en el espacio. Una de las formas es usar, justamente como hemos venido diciendo, las coordenadas X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes en la Plaza de Bolívar tuvieran un dron sobre la cabeza de la estatua del Simón Bolívar. Y ustedes dicen, les dijeron eso, hay un dron allá, pero ustedes dicen, bueno, yo llego a la plaza y quiero ubicarlo. Entonces, la forma más fácil es, ustedes llegan a la esquina desde el Camol, caminan una cierta cantidad de metros por esa pared donde está ubicado el pasaje Vargas. Cuando lleguen más o menos al centro de la plaza, giran 90 grados hacia su izquierda y ven directamente el cenicero en el centro de la plaza y caminan otra cantidad de metros hasta allá. Y luego cogen una escalerita y se montan una cierta cantidad de metros sobre la cabeza de la estatua y cogen el dron. Entonces ahí usamos XYZ, ¿cierto? Pero la más fácil no es esa para ustedes. La más fácil es, ustedes llegan a la esquina, giran la cabeza, ven el cenicero y luego levantan la cabeza y ven el dron. A eso nosotros lo llamamos coordenadas esféricas y es lo que vamos a hacer aquí. Imaginémonos entonces que el área que tenemos aquí es el droncito y yo la quiero ubicar. Desde X, yo giro mi cabeza hacia allá, este ángulo, ángulo phi. Cuando estoy ahí, yo levanto mi cabeza hasta acá. Solo que matemáticamente no lo contamos así, sino lo contamos desde el eje Z hacia abajo, este ángulo teta. ¿Listo? Entonces, vamos a decir este. Y cuando ya, entonces, ubiqué los dos ángulos, mido la distancia, que es este R. ¿Correcto? Entonces, ese es el uso de las coordenadas esféricas, R, teta y phi. Aquí empezamos con esta, luego con esta y luego nos vamos hasta allá. Y ahora lo único que tenemos que hacer es usar la definición del radián. La definición del radián es
que el arco S es igual al radio multiplicado por el ángulo que subtiende, por el ángulo teta. Entonces vamos a usar esa definición. Pero hay dos ángulos. Fíjense que yo tengo que barrer de aquí hasta acá. Este pedacito cubre este lado de mi superficie. Y este pedacito cubre este lado de la superficie, o sea, estos dos lados de la superficie. Entonces yo tengo que usar dos arcos, este arco y este arco, que es lo mismo que este arco y este arco. Entonces lo único que tengo que hacer es justamente usar las coordenadas esféricas para poder ubicar ese arco de forma bonita. ¿Cómo le voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es de arriba hacia abajo, o sea, este arco. Este es el que voy a llamar R por d teta, usando esta definición. ¿Cuál es la diferencia? Que como es un pequeño pedazo de área, entonces yo le pongo aquí ds y aquí le pongo, y aquí, espéreme, borro bien esta vaina, lo escribimos mejor. Entonces yo pongo ds, dr es r por d teta. Entonces lo único que hice fue cambiar a diferenciales, lo que puede cambiarse a diferenciales, el arco y el ángulo, pero el radio siempre va a ser el mismo, el radio nunca va a cambiar, porque es el radio de la esfera. Entonces ahí tenemos R por d teta, es este pedazo. ¿Listo? Y ahora, fijémonos una cosa. Resulta que yo puedo formar el siguiente triángulo acá. Miren, es este triángulo con esta distancia, con esta línea acá. ¿Listo? Ese triángulo tiene una hipotenusa acá llamada R. Esta base acá, pues técnicamente es un cierto valor de Z. Pero lo que interesa es que como este es el ángulo teta, este cateto aquí se llama R seno de teta, o sea, la hipotenusa multiplicada por el seno de teta es ese cateto opuesto. ¿Listo? Y fíjense una cosa, cuando yo me muevo en este arco hacia abajo, entonces voy a tener un nuevo triángulo. Voy a tener un triángulo que va acá, que va a esta nueva línea y que bajará aquí. Ese nuevo triángulo también debe llamarse R seno de teta, que sería el cateto, ¿cierto? R seno de teta. Pero como yo me deslicé este arco, que está aquí, voy a usar de nuevo esta definición. Solo que ahora el R se llama R seno de teta. Entonces fíjense que ahora yo lo que me estoy imaginando es que entre estos dos catetos hay un cambio en el valor de R seno de teta, ¿sí o no? Se supone, o se supondría, bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que yo me deslizo este pequeño ángulo de teta, entonces uso esta misma definición, pero mi R nuevo, imagínense que a este lo llamamos R mayúscula, mi R nuevo es R seno de teta multiplicado por d teta. Todo este cuento viene a que tenemos que juntar estas dos. Juntamos estas dos para escribir el elemento de área. Entonces, fíjense, el elemento de área
de A vector es igual, entonces, al lado por lado, este arco por este arco, eso me da el área. El primer arco es R de teta, entonces sería R de teta, y el segundo arco sería R seno de teta de phi. Entonces el de A, bueno, ya esto le ponemos R gorro para que quede vector, ¿no? Será R por R, me da R al cuadrado, seno de teta de phi en la dirección R gorrito. Esa es la definición del dA. Y ahora sí usamos lo que ya teníamos acá. Esta definición de nuestro flujo para hacer la operación. Entonces calculemos. Escribamos eso con color azul. Entonces tendríamos el diferencial de flujo eléctrico sería igual al campo eléctrico, si es que es constante, en producto punto con el diferencial de área. Esto lo vamos a escribir E por dA, así nomás, suponiendo que entre los dos vectores hay 90 grados perfectos, ¿cierto? Habíamos dicho 90 grados, o no mentiras, 0 grados. Cuando hay 0 grados, el coseno que sale de aquí vale 1. Y entonces podemos usar simplemente las magnitudes, E por dA. Y ahora sí, entonces aplicamos. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Vale 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale el de A? Pues ya lo sabemos, R cuadrado, seno cuadrado de teta de phi. ¿Y qué puedo cancelar aquí? Este R cuadrado se va con este. Ahora lo que yo tengo que hacer es integrar para obtener el flujo total. Entonces el flujo total es igual. Y vamos a dejar por fuera lo que es constante. La carga es constante. 4 pi sobre epsilon sub 0 es constante. Eso ustedes ya lo saben. Vamos a hacer una integral. ¿De qué? ¿Qué me quedó? Seno al cuadrado de teta por de teta. Y vamos a hacer otra integral de phi. La primera integral, el seno cuadrado de teta, va desde 0 hasta pi. Y la segunda va desde 0 hasta 2pi. ¿Listo? Entonces, fíjense, miremos en la figurita. El teta, este teta, va desde 0 hasta pi. ¿Pi cuánto es? 180, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ir desde acá hasta acá. Ese sería el máximo valor de teta. Desde el z positivo hasta el z negativo. Y para phi, que sería este, nosotros sí vamos a darle toda la vuelta acá por el, hagámoslo con otro color, vamos a darle la vuelta entera en el plano XY. Entonces este phi sí va desde 0 hasta 2pi porque damos la vuelta entera. En teta solo damos medio giro, en phi damos el giro entero. Por eso la integral tiene estos límites. Ahora, solucionar la integral es bastante sencillo. Esta vaina da
Entonces, el seno cuadrado, ¿cuánto vale la integral? ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, consúltenlo rápido en el internet. Y mientras consultan esa, yo les puedo decir que la integral de phi, pues simplemente da phi, que hay que evaluarlo entre 2pi y 0. O sea que en últimas este debe dar 2pi menos 0, 2pi. ¿Listo? Entonces acá tenemos q sobre 4pi epsilon 0. Averigüen, ¿cuánto da la integral de seno al cuadrado? Esa está Creo solucionada que, en tabla. ¿Cuánto dio? sí, creo que vale un medio de teta Un medio de teta. menos seno de 2 teta sobre 4. Seno de 2 teta sobre 4. Vamos a ver si eso es verdad. Esta la vamos a evaluar de 0 a pi. Entonces, ¿cómo sería esa vaina? Sería pi medios, ¿cierto? Menos el seno de 2pi sobre 4. ¿Cuánto vale el seno de 2pi, Reyes? Pues fácil. ¿Cuánto vale el seno de pi? Está facilísima. La pueden hacer ahí en su calculadora, la pueden buscar en Google, no importa. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? Creo que es cero. Exactamente. Es 0. Entonces tendríamos pi medios ¿cierto? Es esta, multiplicados por 2pi, multiplicados por q sobre 4pi epsilon 0. Vamos a ver si sale. Entonces técnicamente este 2 con este 2 se cancela. Este pi con este pi y con este pi, pero técnicamente solamente se cancela uno. Y me queda q sobre 4, q por pi sobre 4 epsilon 0. No, esa no es correcta. Ahora me tocó buscar, porque ya no me acuerdo de esa solución. Seno cuadrado integral. Esto está raro. Estoy en las imágenes, ¿no? A mí, ¿por qué me da x medios menos 1 sobre el... Pero la misma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por 2pi. El pedazo igual que se anula es este, no hay problema. Ya sé en dónde la cagué. Aquí.
Aquí se pillan que es seno de teta y yo me puse a poner seno cuadrado. Entonces estábamos haciendo la integral que no era. Esa fue la cagada. Entonces, esto es más sencillo. La integral del seno, esa sí se la saben de memoria. Y vamos a evaluarla. La integral del seno es menos coseno, ¿cierto? Vamos a evaluarla entre 0 y pi. Entonces esto da menos coseno pi menos coseno de 0. ¿Listo? Coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos con menos da más de una vez. Y coseno de 0 da 1. Menos con menos da 1. Entonces esto da 2. Ahora sí nos debe dar. Entonces esta vaina queda Q sobre 4pi epsilon 0. Aquí quedó un 2. Y de la otra integral nos sale 2pi. Y ahora sí, todo eso se cancela con esto. Entonces termino con que el flujo eléctrico total es igual a Q sobre epsilon 0. Esa fue la solución que obtuvimos al hacer esta integral. ¿Integramos sobre qué? Sobre la esfera. Entonces, vuelvo y repito. Yo cogí solamente este pedacito de área. Lo ubiqué de manera que escribo correctamente las coordenadas. Entonces, defino mi de área de esta manera. El campo eléctrico está definido de esta manera. Y yo hago la integral sobre toda la esfera. Entonces, toda la esfera es mirar de arriba hacia abajo, que es esta integral, y darme toda la vuelta, que es esta integral. ¿Listo? Así abarco yo todo el espacio. Y la solución es esta. Y nosotros a esta solución, la llamamos ley de Gauss. ¿Y qué es lo que dice en sí la ley de Gauss? Fíjense que dice que el flujo eléctrico depende de que exista carga adentro y pues de una constante, que es la constante epsilon 0 que ustedes tienen anotadas desde el inicio del semestre. Eso no tiene ningún misterio. Realmente la ley de Gauss dice, parce, usted solamente tiene flujo si adentro tiene carga. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo así que si adentro tiene carga? Fíjense que yo podría tener, de hecho, podría tener un globo, una esfera, o no importa, podría tener un cubo, ¿vale? ¿Cómo es que dice el Yere? Vale, mondá. No importa qué puedo tener yo, pero vamos a fijarnos en lo siguiente. Entonces pongámosle esta línea aquí, bonita, y hagamos una punteada aquí. Listo. Vamos a poner una carga positiva aquí, una carga positiva acá. Las voy a poner afuera. Si yo las pongo afuera, voy a ver más o menos esto. Más o menos. Y lo mismo acá. Entonces resulta lo siguiente. Yo cojo esta esfera y yo digo, ah, sí, parce, si yo solamente miro este pedacito de área que está acá, este pedacito de área de la esfera,
y veo que por ahí sale campo eléctrico, yo digo, sí, por ahí hay flujo. Pero resulta que el flujo que está saliendo de acá está entrando aquí a este otro pedacito de esfera. Entonces, cuando yo sume estos dos pedazos, se van a cancelar. Lo mismo aquí en este pedazo de área, que es lo mismo que este pedazo de área. Cuando yo sume estos dos, se van a cancelar porque de un lado sale y del otro lado entra, y eso se consideran signos contrarios. Entonces, si la carga está por fuera de la esfera donde yo integro, cuando yo integre, donde en una sea positivo, en el otro lado va a ser negativo y se van a cancelar y el flujo total aquí vale 0, lo que entra sale. Lo mismo en este cubo y en cualquier otro cuerpo que ustedes hagan de otra manera. ¿Listo? Pero, si por el contrario yo cogiera mi esferita o cualquier otro cuerpo, ya les dije, no hay problema. Y si yo pongo la carga en el centro o en cualquier otro punto, pero desde que esté adentro, yo voy a tener que este flujo que sale para acá no se ve cancelado con este, porque aquí también está saliendo, no es que está entrando. Lo mismo aquí, y lo mismo en cualquier dirección en el eje X, Y, Z, no hay problema. Entonces, cuando la carga, y siempre y cuando la carga, ¿por qué queda tan horrible? Siempre y cuando la carga esté adentro, hay flujo positivo o flujo diferente de 0. Esto es lo que asegura, si esta carga vale 0 acá, por la ecuación, simplemente si esto vale 0, pues esto vale también 0. Entonces, donde no haya carga, no puede haber flujo. Y se ve aquí porque aquí no hay carga. A pesar de que entren líneas, salen líneas, y cuando yo integro, esto me da 0. Ese es el cuento de la ley de Gauss. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y eso para qué mondaquera sirve? Resulta que la ley de Gauss, como les dije en la clase anterior, nos da una manera fácil, pero como inversión espejo de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice, si ustedes saben las cargas, pueden encontrar el campo eléctrico. La ley de Gauss dice, si ustedes saben el campo eléctrico, pueden encontrar la carga. Entonces es una forma de relacionar ambas cositas. Fíjense que para encontrar esta solución, hicimos una integral pues ahí relativamente compleja por la forma en la que definimos nuestra de área y toda esa cosa. Pero resulta que esto sale para una esfera exactamente de la siguiente manera. Si hubiéramos usado el campo eléctrico punto área y hubiéramos dicho 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R al cuadrado. ¿Y cuál es el área de una esfera? Pues fácil, 4pi por R al cuadrado. ¿Qué se cancela? Se cancela el R al cuadrado, se cancela el 4pi y queda Q sobre epsilon 0, que es exactamente la solución que tenemos aquí. Lo que pasa es que, fíjense que eso funciona para la esfera rápidamente, pero si yo les digo, venga, ¿qué pasa con el cubo o con un rectángulo o con un cuerpo que tenga, pues que no tenga forma, como cualquier roca, pues ya es más difícil hacer la integral, ¿sí o no? Sin embargo, el resultado de esa integral debe ser siempre esto, la ley de Gauss, tal cual como la escribimos y la describimos. Eso se puede demostrar matemáticamente, pero la demostración me parece larga y poco beneficiosa para ustedes. ¿Listo? Entonces, más bien, vamos directamente a los ejercicios. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Nadie ha preguntado nada? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Bueno,
señor profesor. Listo. Maravilloso me parece. Vamos a coger un cable. Un cable es simplemente una línea de carga infinita. Supongamos por ahora que sea infinita. Cojamos, no, hagámosla más abajo. Cojamos este pedazo. Imaginémonos que esa vaina es un alambre y que hay carga positiva distribuida uniformemente. Como esto es un alambre, nos podemos hacer los locos con la dimensión alto y ancho y dejamos únicamente lo largo, una sola dimensión, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado. Ahorita miramos si es cierto que lo hemos hablado ya. Entonces, imaginemos que tenemos una varilla infinitamente larga de radio despreciable, o sea, solamente eso, y que tiene una densidad de carga lambda. Entonces, ustedes ya se acuerdan de esto. Esta la usamos para decir, tenemos una cierta carga total y la dividimos uniformemente en toda la longitud. ¿Listo? Vamos a encontrar el campo eléctrico a una cierta distancia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a esa vaina? Este lambda también se puede escribir como dq, si tomamos un pedacito de la varilla, sobre dl, si tomamos un pedacito de la longitud de la varilla. Ahora, ¿cómo se usa este cuentico acá de la ley de Gauss? Píllense lo interesante que va a ser esta vaina. Vamos a coger, digamos que aquí, vamos a encerrar ese alambre en un pequeño cilindro un poquito más grande que el mismo alambre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, cojamos con color gris. Cojamos un pedacito de área sobre la superficie del cilindro, aquí. Tran, tran. Y vamos a mirar cómo serían los vectores de campo eléctrico y de área. Entonces, yo voy a pintar mi vector de campo eléctrico acá de esta manera. Bueno, voy a pasarlo aquí, me importa un carajo. Uy, marica, me está estresando este puto lápiz. Digamos que así. Y el vectorcito área para esta, vamos a pintarlo aquí. Entonces yo tengo aquí de área, listo, y voy a llamarla de área 2. Y tengo campo eléctrico 2. Esto es un vector también, esto es un vector también. ¿Listo? Ahora voy a coger otro pedazo de área, pero acá en esta tapa voy a coger un pedazo de área aquí. Entonces, el vector área para ese pedazo de tapa resulta que apunta para allá. Y el vector campo eléctrico en ese pedazo de área resulta que apunta para abajo. Entonces a esto lo voy a llamar campo eléctrico 1. Y a este lo voy a llamar un pedacito de área 1. Y voy a coger otro pedazo, pero en la tapa de abajo, y voy a mirar los vectores.
entonces resulta el vector área, en este caso apunta para acá, lo podemos llamar de área 3, y el campo eléctrico en este caso, y por este lado, si lo miran, apunta para arriba. A este lo podemos llamar, mentiras, no es diferencial, este es directamente campo eléctrico 3. Entonces tenemos 3 casos, y el flujo total lo podemos escribir de la siguiente manera. El flujo eléctrico será la integral total sobre la superficie verde, ojo, sobre la superficie verde, del campo eléctrico punto el de área. Y esto se puede escribir como la integral de superficie de E1 punto de área 1 más, obviamente, la integral de superficie de E2 punto de área 2 más la integral de superficie de E3 punto de área 3. Y vamos a calcularlas. Entonces recuerden, el flujo es E por A por el coseno de teta. Entonces, de área 1, campo eléctrico 1, tienen un ángulo de 90. Coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de 90? Rápidamente, búsquenlo en la computadora, búsquenlo en el calculador, búsquenlo en lo que tengan. Menos 0,44. ¿El coseno de 90 grados? De cero. Allá le O pi están diciendo menos. 0. 0. En este otro caso, campo eléctrico 3 de área 3, también hay 90 grados. También vale 0. Pero área 2, campo eléctrico 2, fíjense aquí, tienen ángulo 0, o sea, coseno de 0 vale 1. En ese caso, entonces, podemos escribir que nuestro flujo total es igual a la integral de E2 por de área. El campo eléctrico asumimos que es constante, entonces sale de la integral, sería la integral del área. ¿Y cuál es el área de un cilindro? El área de un cilindro es base por altura. El área de la base es 2pi por r. 2pi por r de la tapa del cilindro, que tiene un radio r, multiplicado por la longitud. Y todo eso multiplicado por el campo eléctrico, que es constante. Miren, esto por esto. Y ahora tenemos que aplicar la ley de Gauss. Entonces, fíjense, hasta acá, ¿qué calculamos? El flujo, únicamente el flujo, mis reyes. Ahora, la ley de Gauss dice que el campo eléctrico por 2pi por r por l debe ser igual. ¿A qué debe ser igual? A lambda por L sobre epsilon 0. La ley de Gauss dice esto. Flujo a la izquierda debe ser igual a la carga total sobre epsilon 0. Pero la carga total sería pasar esta a multiplicar. Y por eso obtengo aquí lambda por L sobre epsilon 0. Ahora sí, al lado y lado de la ecuación que tenemos, L que muere con L.
cojan el campo eléctrico y lo dejan solito a la izquierda y lo despejan. Entonces sería lambda sobre 2pi por r por epsilon 0. Y esta sí es mi solución, mi triple solución. Entonces resulta que con la ley de Gauss puedo encontrar también el campo eléctrico de una forma más sencilla, siempre y cuando yo tenga situaciones que son simétricas. O sea, siempre y cuando yo tenga cilindros, cuadros, rectángulos, triángulos y esferas. ¿Listo? De todos modos, ¿qué estoy diciendo yo con respecto a mi alambre? Yo lo que estoy diciendo es que esa vaina, el campo eléctrico, disminuye como 1 sobre R, porque fíjense que R está aquí abajo. No como 1 sobre R al cuadrado, sino como 1 sobre R. Y eso yo lo puedo graficar. Ay, qué mamera esta mierda de programa. ¿Estoy siendo muy grosero hoy con ustedes? ¿Se están escandalizando? No, normal. Menos mal, porque no me importa. Entonces, miren, el campo eléctrico va a disminuir como 1 sobre R y cuando ustedes grafican, eso se va a ver más o menos así. Más o menos de esta manera decae. ¿Listo? Entonces ustedes se podrían hacer por cualquiera de los lados, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en diagonales del alambrito anaranjado. Y si se van haciendo lejos, el campo eléctrico va disminuyendo en intensidad de esta manera. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque es que toda la electricidad de nosotros fluye a través de cables de diversos grosores, o sea, de radios diversos, de radios muy diferentes, pero siempre fluye a través de cables que son muy largos. Entonces esto aplica porque nosotros despreciamos tanto el ancho como el alto y dejamos siempre el largo del alambre. Está el alambre muy delgadito que era para los teléfonos de línea fija, de línea terrestre. Están los alambres de corriente que están directamente dentro de los muros de sus casas para los bombillos y para los tomacorrientes donde conectan todos sus electrodomésticos. Y están los cables grandotes en el exterior de las casas que hacen parte de la red eléctrica de toda la ciudad o de las ciudades. ¿Listo? Y no les quepa duda, si por un alambre de esos está circulando corriente, ustedes van a tener ahí campo eléctrico. Entonces, ahí realmente no son tan notorios, pero existen efectos cuando ustedes viven, por ejemplo, cerca de las torres de alta tensión. Por ejemplo, acá de la electrificadora o los que vivan en otros sitios, tal vez por cerca de las termoeléctricas en Paipa, bueno, todas esas vainas. Y obviamente, de momento, pues esos efectos no son o no se han marcado como dañinos, pero no les quepa duda de que si se hubieran marcado como dañinos, muy profundamente dañinos para el ser humano, pues no nos dejarían acercar a eso. ¿Ok? Entonces, luego de hablar de la línea o del cable o del alambre infinito, que es de una sola dimensión, pasemos a las 2 dimensiones. Entonces, para 2 dimensiones tendríamos una placa. ¿Cómo sería esa placa? Dibujémosla. Dibujémosla. Más o menos así. Pra, pra. Madre, qué cosa tan horrible que quedó. ¿Qué carajos?
a hacer así más bien para no descacharme. 2, 4, 2, 4 aquí. Ahora sí. Cojamos esa plaquita y en toda la superficie de la plaquita pongámosle carga positiva. ¿Listo? Esa vaina tiene que generar campo eléctrico. Sí o sí. Y vamos a mirar. Y resulta que en general ese campo eléctrico es uniforme. Oh, qué mamera, estas flechas me están sacando canas. Se vería más o menos así. Pero bueno, aquí estoy dibujando así como a lo rápidamente. Estas líneas de mierda. Ay, disculpen, disculpen. No sé por qué no quiere dibujar esto bien, pero bueno, más o menos así se ve rápidamente. Por toda la placa. Pero resulta que no solamente funciona así, resulta que por debajo también va a botar campo eléctrico. Ya quedó inmunda. ¿Qué me haces esto? Listo. Entonces allá por debajo también bota campo eléctrico. Bueno, así. Llamemos a eso el campo eléctrico. Y yo quiero saber cuánto vale ese campo eléctrico allá. Fíjense que en este caso vamos a usar densidad superficial de carga, que es igual a coger la carga total y dividirla en el área. O a coger un pedacito de área que tenga un pedacito de carga. Esa es nuestra definición. ¿Listo? Además, si se fijan, tenemos un campo eléctrico que es igual a una magnitud constante en la dirección K gorrito. Pero resulta que esto es cierto para arriba y para abajo. O sea, realmente sería más o menos. ¿Listo? Entonces pillen cómo le vamos a hacer, porque esto se va a ver bastante bacancito. Aquí toca dibujar otro. Toca hacer otro dibujo a culo. Vamos a coger nuestra superficie gaussiana. Entonces yo a esa la voy a poner desde aquí hasta aquí y aquí por debajo. Esto se vio inmundo, pero bueno, ahí quedó.
Entonces yo cogí, a esto lo llaman, ¿cómo lo llaman? Caja de píldoras. Realmente es otro marica cilindro ahí. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente lo que ya habíamos realizado. Vamos a coger un pedacito de área acá, un pedacito de área acá y un pedacito de área, por ejemplo, aquí. Y vamos a mirar cómo van los vectores de campo eléctrico. Entonces, aquí el campo eléctrico va para arriba, aquí el campo eléctrico va para abajo. Primera cuestión. Aquí también el campo eléctrico va para arriba. Y lo interesante son los vectores área. Entonces resulta, aquí el vector área va para arriba, aquí el vector área va para abajo, y aquí el vector área viene más o menos así. Digamos, de área 1, de área 2, de área 3. ¿Listo? Esto sería campo 1, campo 2, campo 3. Y desde luego vamos entonces a hacer nuestro cálculo de flujo. El flujo dice, flujo eléctrico será igual a la integral del campo eléctrico total punto de área, integral de superficie. Entonces esto da la integral de E1 de área 1 más la integral de E2 punto de área 2 más la integral de E3 punto de área 3. ¿Listo? El único caso en el que hay 90 grados es este. Entonces acá se cancela por esta definición. Coseno de 90 grados vale 0, el flujo vale 0. ¿Listo? Entonces esto vale 0. Pero acá abajo y arriba, si se fijan, los vectores están dirigidos en la misma dirección. Eso quiere decir que el ángulo entre ellos es 0, o sea, el coseno vale 1. Entonces el flujo será la suma de estos dos. Será igual a E1 por área 1 más E2, mentiras, E3 por área 3. Ya no le pongo vector porque como yo ya sé que esto, cuando lo integro me da área por el coseno del ángulo y el coseno vale 1, entonces es simplemente la multiplicación del campo por el área. ¿Listo? Esto, desde luego, si miramos ahorita en el dibujo, nos da E1 más E3 multiplicado por área. Pues porque el área de la tapa de arriba es igual al área de la tapa de abajo. ¿Cierto? Y como el campo eléctrico también es el mismo arriba y abajo, entonces esto da 2 veces el mismo campo multiplicado por el área de ese cilindrito. Ese resultado entonces es el flujo. Pero yo necesito más datos. Vamos a usar la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss dice, ponga a la izquierda el flujo, que es 2 veces E por A, y a la derecha debe ir la carga sobre epsilon 0, ¿cierto? Pero la carga habíamos dicho que era sigma por el área sobre epsilon 0. ¿Qué hice? Cogí el área acá y la subí a multiplicar y eso me da la carga total. Entonces yo tengo esta igualdad, el área se cancela y entonces el campo eléctrico vale sigma sobre 2 epsilon 0. Y ojo que aquí estoy escribiendo esto en términos escalares,
El campo eléctrico con vector, con forma vectorial, es exactamente lo mismo, pero tiene dos casos. Sigma 2 sobre 2 epsilon 0. Sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Y qué cambia? Ponemos un signo menos acá. Acá le ponemos, escribámoslo con otro color para que se vea bonito. Que digan, ay, en la evaluación docente el profesor hace unas notas todas bonitas porque le pone colores. Entonces, en un caso sería para Z, mentiras, mayor que 0, o sea, por encima de la placa, y en el otro caso sería Z menor que 0, por debajo de la placa. ¿Y de dónde dicen ustedes que Z si yo no puse ningún plano cartesiano ahí en esa vaina? Pues ahí está, implícito. Pero pongámoslo como con este color ahí para que se vea. Entonces podemos poner el plano cartesiano aquí, saquémoslo acá y le sacamos una línea más. Por acá. Y entonces podemos llamar a esto X, ay, puerca vida, X, Y y Z. Entonces lo que estoy diciendo, Z mayor que 0 es por arriba, Z menor que 0 es por abajo. Por eso mi solución queda escrita de esta manera. ¿Listo? ¿Cómo se ve esa vaina cuando yo lo grafico? Entonces, esto tiene, vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacerlo por acá. Esto tiene dos valores. Ya la solución nos dice que tiene dos valores. Una solución positiva por acá, positiva inconstante, la otra solución positiva inconstante por aquí. Entonces, esto es el campo eléctrico dibujado en función de la distancia z, o sea, para arriba o para abajo, y pues acá se llama sigma sobre 2 epsilon 0, y acá menos sigma sobre 2 epsilon 0. Y si ustedes se acuerdan, esto es una función discontinua, ¿cierto? Porque por la izquierda tiene un valor y por la derecha tiene otro valor. Y cuando ustedes hacen el límite y les preguntan en el límite cuando esta vaina está aquí, parado en esto, o sea, cuando z valga 0, esta vaina tiene otro valor, porque es una discontinuidad. ¿Cómo hallamos esa discontinuidad? Entonces esa discontinuidad, a ver, calculamos la discontinuidad haciendo esto. Delta E será igual a E, ¿por qué escribo Z? A E por el lado positivo menos E por el lado negativo, o sea, por arriba y por abajo. Entonces, ¿cómo daría? Sigma sobre 2 epsilon 0 por encima menos la de abajo. La de abajo es menos sigma sobre 2 epsilon 0. Si ustedes se fijan, esta vaina da delta E es igual a 2 sigma sobre 2 epsilon sobre 2 epsilon 0. Y pues cancelando, total, esta vaina da sigma sobre epsilon 0. Entonces, este valor, ustedes lo encuentran cuando se paren aquí. Eso es lo que vale la discontinuidad. ¿Listos? ¿Hay dudas? Está facilísimo, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, ahora vamos a hacer el último caso para el día de hoy.
Vamos a coger una esfera, pero va a ser vacía por dentro. Va a ser simplemente un cascarón. Es decir, como un ping-pong, pero le vamos a poner carga en toda la superficie. ¿Listo? Yo quiero mirar esa vaina de dos maneras. Entonces voy a usar la ley de Gauss, pero la ley de Gauss aplica en dos puntos. Aplica en un punto por fuera o aplica en un punto por dentro. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Vamos a mirar una cosita importante y es, hay un cierto radio para mi ping-pong uniformemente cargado. Voy a llamar a ese radio A por ahora. ¿Listo? Y voy a poner otro tipo de radio. ¿Con qué color lo ponemos? Pongámoslo con morado. Para esta superficie o para esta superficie. Cuando usamos la ley de Gauss, a esas superficies las llamamos superficies gaussianas. Entonces, esto es R y esto también es R. Hay un R más pequeño que el radio de mi ping-pong, hay un R más grande que el radio de mi ping-pong. Y entonces eso es lo que yo quiero mirar. Entonces yo tengo dos casos. El primero sería cuando R sea menor o igual a A, o sea, el caso de la esferita azul aguamarina. ¿Listo? ¿Qué sucede? Vamos a dibujar las líneas, o sí, las líneas de campo eléctrico, si ustedes se fijan, para esta esfera. Esto se ve una miércoles. Vamos a dibujarlas aquí más bien, para que no estorben. Las líneas se ven así. Uy, puta, pero esta mierda. A ver. ¿Por qué, hijo de putas? Perdón la expresión. ¿Por qué esta mierda, si no es simétrica, no me dibuja bien? Hagámoslas así. Entonces las líneas de campo salen de forma radial. Pram, 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 pram. Entonces imagínense que fueran pelitos hacia afuera en todas las direcciones de la esferita de mi ping-pong, ¿cierto? Si yo adentro pongo esa esferita gaussiana, ¿hay flujo adentro de esa esferita gaussiana? ¿Ustedes qué dicen? La pregunta es simple. Las líneas, las flechas de color azul intenso atraviesan en algún momento esta esfera azul aguamarina. Si yo pusiera mi esfera aquí, sí atraviesan líneas, ¿cierto? Pero como mi esfera está acá y las líneas de campo comienzan desde la superficie del ping-pong, a esa esfera azul no la coge nada. Entonces, como no la coge nada, nosotros decimos que el campo adentro de la esfera vale cero. Ahí no hay campo eléctrico. Pero ahora sí viene el caso 2, donde sí tenemos la cuestión R mayor o igual a A. O sea, una esfera que cubra este ping-pong desde más afuera o en la misma superficie.
ahí sí tenemos flujo. Entonces esa la vamos a poner aquí. Mírala. Ay, Dios. Ahí. A la esfera verde fosforescente sí la están atravesando las líneas de campo. Luego ahí el campo es diferente de cero. Entonces aquí sí tenemos que solucionar. ¿Cómo le hacemos? Pues definimos entonces el flujo eléctrico, ya saben, es la integral de superficie de E punto de A. Como esta vaina es una pinche esfera, pues eso sale fácil. E punto A, entonces será campo eléctrico por el área que es 4pi por R al cuadrado. ¿Cierto? Y usando la ley de Gauss, entonces dice, ponga esto a la izquierda, E por 4pi R cuadrado debe ser igual a ¿qué? A la carga total sobre epsilon 0, ¿cierto? Entonces esto me da E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado, que es lo mismo que hemos escrito siempre, 1 sobre 4pi epsilon 0 y que se vea Q sobre R al cuadrado. Entonces, obvio, la ley de Gauss predice el campo eléctrico para una esfera o para una carga puntual. Así bien sencillo. ¿Cómo se ve cuando yo dibujo las dos soluciones? Ojo que yo tengo dos soluciones. La primera es que adentro de la esfera y hasta el radio A, el campo vale 0. Y luego vale 1 sobre 4pi epsilon 0, bla, 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 bla. Entonces, vamos a dibujar. Vamos a poner campo eléctrico en función del radio. ¿Listo? Y vamos a poner el valor de A aquí. Justamente. Entonces, hasta el valor de A, el campo eléctrico va a valer 0. Y luego del valor de A, vale exactamente 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R al cuadrado. Y esa vaina... No entiendo por qué esta vaina me está dando tanta impaciencia. Hijo de putas, pasó ahora. Entonces... hasta el valor de A. Y luego decae así. Pum. Y a esto le vamos a poner aquí R. Y este es el valor A. Entonces, drásticamente, cuando estamos en el borde de la esfera, en A, aparece campo eléctrico y ese campo eléctrico es K por Q sobre R al cuadrado. Recuerden que K es 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces decae de esta manera. Ahora viene la pregunta. Esta es otra función que por la izquierda de A tiene un valor que es 0 y por la derecha de A tiene otro valor que es 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R al cuadrado. Hay una... ay, se me olvidó cuál fue la palabra que usé ahorita. Discontinuidad. Entonces esa discontinuidad, volvemos y la hallamos, escribiendo delta E será igual a E por el lado positivo menos E por el lado negativo. O sea, por la izquierda de A, por la derecha de A. Entonces esto da Q sobre 4pi
epsilon 0. Positivo será entonces A al cuadrado. A al cuadrado. Menos por la parte negativa. Por la parte negativa eso da 0. ¿Cierto? Y Q sobre el área de la esfera, Q sobre 4pi por A al cuadrado, eso es sigma, y abajo me queda solamente epsilon 0. Entonces la discontinuidad vale nuevamente sigma sobre epsilon 0, así como nos pasó ahí arriba en el caso de la placa. ¿Ok? Y ahora viene la pregunta. Eso sucedió con un ping-pong que adentro no tiene nada. ¿Qué pasa si yo tengo una esfera que por dentro es sólida? Por ejemplo, un balín. Y yo cargo absolutamente toda la esfera. Ya no es una superficie, ya ahora es un volumen. Entonces, ¿cómo difiere en la solución un ping-pong cargado de una esfera cargada? Pues miremos a ver. Cogemos y dibujamos otra vez la pinche esfera. Pero ahora sí adentro tiene carga. Y vamos a definir unas ciertas cosas. Ahora yo tengo un volumen, una densidad de carga volumétrica, que es igual a coger la carga y dividirla en el volumen, ¿cierto? El volumen de la esfera lo podemos escribir como 4 tercios de pi por A al cubo. Si ponemos este radio A. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la esfera gaussiana. Entonces, esta la hice aquí. Esta hagámosla aquí. Vamos a coger esta esfera gaussiana. Esta la hice aquí. Esta hagámosla aquí. Entonces, envolvamos en estos dos casos mi esferita. ¿Listo? Y miremos a ver qué nos da. Entonces, vuelve y juega. Vamos a poner una línea hasta acá, que se llame R, y otra hasta allá, que se llame también R. Y tenemos dos casos. Entonces, en el caso 1, tendremos R menor o igual que A, o sea, el círculo verde pequeñito. ¿Listo? Pero resulta que ahora sí, como la esfera está totalmente cargada, adentro sí hay campo eléctrico. No nos podemos hacer los locos con esa vaina. Entonces, ¿cómo sería? El flujo eléctrico será igual a E por A a la integral de superficie de E punto de A, que es E por A, que es igual a E por 4pi R cuadrado. ¿Cierto? Y yo tengo que la Q total que está adentro, la Q total, pero mentiras, no es la Q total, sino la Q que yo alcanzo a coger aquí adentro. Entonces, vamos a pintar eso. Lo que yo alcanzo a coger de carga adentro de esta esfera, eso está dado por la integral de volumen de ρ por dB. Entonces, eso es lo mismo que ρ por B. Pues eso es lo mismo que ρ por 4 tercios
de pi por r al cubo. O sea, estoy hablando del volumen de esta esferita pequeñita que está dentro de la esfera de mi balín. ¿Listo? Y esto me da Q multiplicado por R al cubo sobre A al cubo. ¿De dónde? Pues es que este ρ ya lo definimos. Este ρ es así, Q sobre 4/3 de pi por A al cubo. Entonces es como ponerle aquí abajo 4/3 de pi por A al cubo. Cancelo arriba, cancelo abajo y me queda R cubo sobre A cubo por Q. ¿Correcto? Y uso la ley de Gauss. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que a la izquierda este resultado, E por 4pi por R al cuadrado, y a la derecha la carga, o sea, este resultado. Q por R cubo sobre A al cubo por epsilon 0. Y entonces vamos a mirar a ver qué tenemos. El campo eléctrico me da igual a Q por R al cubo sobre 4pi por R al cuadrado por epsilon 0 por A al cubo. ¿Qué puedo cancelar? Se me van 2 abajo, 1 arriba. Y entonces mi solución total es Q por R sobre 4pi epsilon 0 A al cubo. Esa es mi primera solución. Entonces fíjese que el cambio, el campo eléctrico varía de forma lineal. Mire que el R está arriba en el numerador. Todo lo demás es una constante. Q es constante, 4pi es constante, epsilon 0 es constante, y el radio de mi balín es constante, y lo elevo al cubo. Ahora miremos entonces el caso 2. El caso 2 dice R mayor o igual que A. En mi dibujo, entonces, este es R mayor o igual a A. La esfera grandota envolviendo al balín. Y esa va a ser más sencilla. Esa es la misma solución de la parte de afuera del ping-pong. Entonces esa simplemente dice que E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. Esa es la solución de la carga puntual del ping-pong y ahora de la esfera cargada. Entonces resulta que cuando yo quiero dibujar esa vaina, estas dos soluciones se van a ver de la siguiente manera. Guardemos de una vez, pongámosle campo eléctrico y esto será en función de R, y para esa esfera yo tengo lo siguiente. Hasta cierto punto, que se llama A, eso es una línea recta. Entonces ese punto es A. Y a partir de ahí, entonces esta fue la primera solución. A partir de ahí viene esta segunda solución que ya dijimos que decaía así. Entonces fíjense que esta solución no es discontinua, porque yo por la izquierda y por la derecha tengo valores diferentes, pero que están variando acorde a una función. A la izquierda tengo una función lineal, a la derecha tengo una función 1 sobre R al cuadrado. No importa, no hay discontinuidad. Discontinuidad es, en este caso,
porque este valor acá y este valor acá son completamente diferentes por la izquierda y por la derecha. Pero fíjense que acá las dos en el punto A empatan exactamente en el mismo valor. Entonces ahí no hay ningún problema y no hay una discontinuidad. Y esta vaina se ve de esta manera. ¿Listo? Entonces hoy sí nos echamos las 2 horas completas. No, mentiras, las 2 horas completas no, pero sí la hora y pico completa de clase. Ahorita les mando las notas de clase. ¿Hay alguna duda, pregunta? Ninguna, ¿cierto? Yo ya les dije cuándo es el parcial final. No, no, señor. El parcial final es, ya les digo, cuando tenemos la primera clase de, cuando tenemos la primera clase teórica de eléctrica. ¿Hoy? Hoy creo que sí. ¿Y la segunda clase teórica es mañana? Mañana el laboratorio. ¿Mañana es lab? Laboratorios son los lunes. No, los laboratorios se pasaron al Ah, lunes. sí. Ah, bueno, entonces su parcial final es de hoy en 8. ¿De hoy en 8? Sí, señor. Entonces voy a bregar esta semana ya a subirles todas las clases, ahora sí bien, para que las puedan mirar. Igual ustedes tienen las notas de clase. Y pues nada, ahí estamos en pendientes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿laboratorios han entregado? 1. 2. Han hecho 2. ¿Los han entregado? 2. Sí, señor. O sea, yo les abrí los espacios en plataforma y todo normal. ¿Sí? Sí, señor. Listo, no problema. Lo que pasa es que como tengo varios grupos, no me acuerdo si a algunos les faltan por subir laboratorios o no. Entonces es para tener todo eso porque ya pues toca empezar a calificar. Listo, ¿ves? Entonces que sean felices, que almuercen. Listo, profe. Gracias. Nos hablamos. Chao.